¿Cómo están, amigos de su programa Cultura de Salud? Les saluda su médico amigo, el doctor Jesús Alonso, como siempre para traerles información útil para mantenernos sanos. En esta oportunidad hablaremos sobre los síntomas más frecuentes que se presentan en esta pandemia a causa de la infección del coronavirus. Muchos pacientes manifiestan diversas dolencias, cada una va a variar de acuerdo al estado general de la persona, incluso a la enfermedad de fondo que puede estar teniendo, pero lo más frecuente que se presenta y por lo cual nuestros pacientes nos llaman o incluso van a un centro de salud a pedir ayuda son los siguientes. En primer lugar, por ejemplo, la fiebre, también el dolor, puede haber dolor de cabeza, malestar general. Ahora, en esta época, se está agregando un síntoma adicional que viene a ser las diarreas. Es muy frecuente también que estamos hablando de pacientes con coronavirus que empiezan incluso con cuadro digestivo. Anteriormente, el cuadro predominante, y hasta ahora también sigue siendo la parte respiratoria, pero ahora se está agregando, como les menciono, cuadros diarreicos asociados a la infección de coronavirus. Otro síntoma importantísimo es la tos. A veces puede ser una tos seca o a medida que va progresando la enfermedad, una tos con flema, y según avanza se puede presentar incluso dificultad para respirar. Eso ya nos estaría indicando que el paciente incluso ya puede estar complicándose con una neumonía atípica, que es la que suele causar el coronavirus. Otro síntoma importante es la presencia, por ejemplo, de alteraciones a nivel de la parte, sobre todo respiratoria, como les había mencionado, y a veces puede haber también como si fuera un resfriado, congestión nasal, pero no tan marcado, como si fuera un resfriado o una gripe. Acá la congestión nasal básicamente no va a dejar respirar por las fosas nasales, no va a haber tanto estornudo como en caso si se ve una gripe o una alergia, pero sí se congestiona la nariz. Aparte, el dolor de garganta va a ser también frecuente, y como hemos sabido, en etapas iniciales la persona puede perder la sensación del gusto, la sensación del olfato, y eso es muy característico. ¿Cómo podemos identificar fácilmente los síntomas iniciales de esta enfermedad? Recordemos que en la primera ola, la ola anterior, la que se presentó el año pasado, nos llamaba bastante la atención el cuadro respiratorio. Generalmente los síntomas aparecían en un promedio de 7 días de haber probablemente sido infectado. Pero ahora, como hemos escuchado también a los especialistas que nos han acompañado en su programa Cultura de Salud, estas nuevas cepas, estas nuevas variantes de coronavirus tienen una mayor contagiosidad. ¿Eso qué significa? Que son fácilmente más contagiosas o pueden afectar a más personas en poco tiempo. Es decir, si antes una persona tenía la posibilidad de contagiar, por ejemplo, a 3 o 4 personas, ahora no, esta cepa se difunde más rápido, se propaga más rápido. Una sola persona puede contagiar a más de 7, 8, 10 personas, y más aún si están en lugares cerrados. Y no solamente la contagiosidad, sino también el periodo entre la infección inicial y la manifestación de los síntomas también se ha acortado. Si antes los síntomas aparecían a los 7 días, ahora ya algunas personas están desde la fecha que más o menos calculan en que han sido probablemente contagiadas, al tercer o cuarto día ya están presentando los síntomas iniciales. Entonces, los síntomas, y muchas personas también siguen siendo incluso asintomáticas. Entonces, aquí es importante darles una pequeña cifra, digamos, para hacer un aproximado. De todas las personas que están contagiadas con coronavirus o han sido contagiadas con coronavirus, un 80% aproximadamente van a ser síntomas leves, o incluso dentro de este 80% pueden pasar como asintomáticos, ¿no? Por eso que los asintomáticos también pueden contagiar, y eso también ya está científicamente demostrado. Por eso nos piden que nos cubramos debidamente con las mascarillas. Incluso ahora recomiendan los expertos que usemos 2 mascarillas. Cuanto mayor protección tengamos es mucho mejor. Si vamos a salir a lugares públicos, el protector facial también ayuda, ¿no? Cualquier barrera que impida que, por ejemplo, la persona al estornudar o toser ya no propague más el virus. Entonces, antiguamente, o hace algunos meses, esperábamos que la contagiosidad
era mínimo y el tiempo era más o menos hasta los 7 días. Ahora no, en 3, 4 días ya se están manifestando los síntomas. Este 80% de personas van a ser síntomas leves, incluso se pueden autolimitar sin ningún tratamiento. A veces solamente con el reposo, tomar bebidas tibias, hidratarse adecuadamente, puede pasar, ¿no? O tomando algún antiinflamatorio al cual no sea alérgico, por ejemplo, si tiene fiebre, tiene dolor, tiene malestar. Pero hay dentro de este 80%, ¿no? Vamos a ver ahora el otro 20%. Este otro 20% puede hacer signos o síntomas moderados, incluso un 5% de este 20% restante puede llegar a tener síntomas graves o hacer las formas graves de la enfermedad y llegar a los hospitales y lamentablemente fallecer. Por eso lo importante acá es evitar el contagio, que el virus se siga propagando y sigamos con las medidas de bioseguridad que ya conocemos. Entonces, los síntomas principales a los que tenemos que tenerlo presente y que nos llame la atención uno es, por ejemplo, si la fiebre es fiebre alta, ya hablamos también el tema de fiebre, más de 38 grados centígrados, 39 grados centígrados, y la fiebre es persistente por varios días, inmediatamente hacer la consulta con el médico de confianza o acudir a un centro de salud. No necesariamente un hospital, no vayamos a saturar los hospitales, sino a un centro de primer nivel de atención. O con un médico de confianza hagan la consulta respectiva, cuando la fiebre no pasa, cuando el dolor, el malestar general se hace más intenso, a pesar que has tomado tu paracetamol, panadol, y tener a la mano el pulsioxímetro, porque si aparte se acompaña con, por ejemplo, dificultad respiratoria, mucha tos, una tos exigente, con flema, y por ahí tienes tu saturómetro y empiezas a saturar menos de los niveles normales, por ejemplo, si están acá en Lima, menos de 95%, en lugares de altura, menos de 90%, entonces, y a esto ustedes le asocian el cuadro clínico. Eso quiere decir que para nosotros los médicos la clínica manda, los síntomas del paciente mandan, porque a veces simplemente los equipos, los dispositivos médicos solamente son de ayuda. Lo más importante es ver el cuadro general del paciente. Si ustedes o algún familiar cercano notan que no pueden respirar bien, tienen la sensación de falta de aire, a eso la respiración es más rápida, como si estuvieras agitado, cansado. Lo más probable es que ya esto se esté complicando con una neumonía atípica. Y ahora, en esta época de verano, estamos observando que se está asociando cuadros de diarrea. Por ejemplo, ¿cuándo se considera diarrea? Cuando las deposiciones son líquidas y cuando se hace más de 3 deposiciones líquidas en un solo día o en un lapso de 24 horas. Si son diarreas acuosas, líquidas, o a veces me llaman pacientes y me dicen, doctor, también he tenido sensación de vómitos y acompañado de diarrea. Imagínate, ¿a qué va a llevar si una persona está con vómitos y diarreas y malestar general? Eso va a conllevar a que el paciente se deshidrate. Y si a eso le agregas la dificultad respiratoria, ya empieza a complicarse. Se complica con una neumonía, que probablemente por eso esté con la sensación de falta de aire, la agitación, con eso está bajando la saturación, y también con el cuadro diarreico. Entonces, en esta época tenemos que tener bien claro eso. ¿Y en qué momento pedir un apoyo médico, una consulta médica? Uno, cuando ya estos síntomas no se controlan con el tratamiento convencional o con las medidas naturales o de soporte que damos en casa. Por ejemplo, te has hidratado bien, pero sigues con diarrea, sigues con vómitos. Has tomado tu paracetamol o panadol, que es lo que más indica si el paciente no es alérgico, a pesar que has tomado de repente 1 gramo o has tomado otro medicamento que por ahí ya tenías indicado para controlar la fiebre y no te pasa, entonces quiere decir que la infección está avanzando y no podemos esperar a que el paciente se complique y vamos a saturar los hospitales. Por eso es importante identificar estos síntomas de manera inicial. Algo importantísimo, no se automediquen. Ya hemos escuchado también a los especialistas que para tratar esta enfermedad hay 2 niveles. Uno es el primer nivel o lo que se llama la atención ambulatoria, donde el tratamiento uno lo puede recibir en casa y lo puede recibir bien, pero siempre bajo la supervisión de un médico. E incluso ahora por las famosas teleconsultas o con las guías que pueden tener de un profesional que esté cerca a casa, ¿no? Eso se llama atención primaria. Y el otro ya es el nivel hospitalario, donde se utilizan otros fármacos, como por ejemplo la dexametasona, no debe ser utilizada sin supervisión médica, porque puede ser contraproducente en estos casos de coronavirus. Los fármacos se deben utilizar de acuerdo a cada paciente, porque a veces también se comete el error, y he visto muchas,
A veces a un paciente que ha estado hospitalizado, por ejemplo, con coronavirus y felizmente, gracias a Dios y gracias al tratamiento oportuno que recibió, se recuperó y tienen esa receta a la mano y esa misma receta a veces lo utilizan con otro paciente que aparentemente tiene el cuadro similar. Imagínense, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Entonces, eso es también falta de responsabilidad por parte del entorno. Entonces, uno, no se automediquen, pidan atención médica oportuna. Otra cosa importante que también les quiero decir aquí en este espacio es que aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad de fondo, por ejemplo, si son diabéticos, si son hipertensos o tienen alguna otra enfermedad, no abandonen ese tratamiento que ya tienen de fondo. Si son diabéticos, sigan con su tratamiento que los mantenga compensados. Si son hipertensos, de igual manera, ¿no? Cualquier otro tratamiento que reciban por otra enfermedad de fondo que puedan tener, porque el tema de coronavirus es algo que se ha sobreagregado al problema que ya tenía. Entonces tiene que continuar con el tratamiento y siempre con la supervisión de su médico tratante. Muy bien, mis estimados amigos de su programa Cultura y Salud. Como siempre, para mí ha sido un honor dirigirme a ustedes, dándole información útil para el cuidado de su salud. Síganos como siempre a través de Canal SB, a través de Canal Alonso Medic Perú y por las diversas plataformas que Canal SB tiene para ustedes. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.